Antes de sumergirte en esta increíble historia, recuerda suscribirte al canal y activar las notificaciones. Aquí, cada historia tiene algo que decir, y no querrás perderte ni una. La lluvia caía en finas agujas plateadas sobre la mansión Sinclair, que brillaba bajo las farolas como un castillo atemporal. Dentro, Edward Sinclair, un millonario reconocido por su perspicacia y su impecable visión para los negocios, se relajaba tras horas de tensas reuniones, disfrutando de la tranquilidad. Su esposa, Vanessa, elegante y refinada, preparaba la cena con una sonrisa que podría haber engañado a cualquiera, excepto a quienes la observaban con atención. La mesa estaba puesta con un lujo excepcional, porcelana fina, cristal reluciente, velas cuyo resplandor danzaba en las paredes cubiertas de pinturas de antiguos maestros. El aroma de los delicados platos llenaba la habitación, pero había algo extraño, casi imperceptible, en el aire. Una tensión sutil que ni el personal ni Edward parecieron notar. En las sombras del callejón contiguo, Malik, un joven sin hogar de mirada penetrante, observaba la mansión. Durante varias semanas, había notado idas y venidas inusuales en la residencia, y esa noche, algo lo había alertado, había visto a Vanessa echar algo en el vaso de su esposo. Un escalofrío de miedo le recorrió la espalda. Malik sabía que no podía quedarse allí mirando. Para él, cada segundo contaba. Respiró hondo y, temblando bajo la lluvia, caminó hacia la entrada principal, decidido a salvar la vida del hombre al que nunca había conocido. Dentro, Edward levantó su copa, ajeno al peligro inminente, sonriendo a su esposa, quien le devolvió la mirada con fingida ternura. El momento parecía perfecto, congelado a la luz de las velas, hasta que Malik irrumpió, empapado y jadeante, con la mirada cargada de gravedad. «Señor Sinclair. No beba. Su vida corre peligro». El silencio cayó como una guillotina. Edward, inicialmente incrédulo, sintió que el corazón le daba un vuelco. En esta lujosa mansión, rodeada de opulencia y seguridad, la amenaza llegó de donde menos la esperaba. Un joven sin hogar, vestido con harapos y empapado por la lluvia, acababa de cambiar el rumbo de su vida con unas pocas palabras. Esta noche, Edward descubriría que la riqueza y el poder no protegen contra la traición, pero a veces, el coraje surge de los lugares más inesperados. Edward Sinclair parpadeó, aún incrédulo, mientras Malik lo jalaba del brazo hacia la puerta. La luz parpadeante de las velas contrastaba marcadamente con la húmeda oscuridad del exterior. El viento gélido le azotaba el rostro al darse cuenta de que cada segundo contaba. «Pero, ¿cómo?», balbució Edward, con el corazón latiéndole con fuerza. «No hay tiempo para explicaciones», respondió Malik con voz firme pero apresurada. «Tienes que salir de casa ahora». Las gotas de lluvia transformaron el camino en un torrente resbaladizo. Edward, con su traje de 3 piezas, resbaló y casi se cae varias veces. Malik lo ayudó, guiando sus pasos con una precisión sorprendente para alguien que nunca había pisado esos lujosos barrios. «¿Tu esposa, qué hizo?», preguntó Edward presa del pánico. «La vi preparando algo en tu vaso, veneno», susurró Malik. «No sé exactamente qué es, pero puede matarte en minutos». Edward sintió un escalofrío en la espalda. Nunca imaginó que su vida pudiera verse amenazada en su propia casa, por la mujer que amaba. Pero la determinación en la mirada de Malik no dejaba lugar a dudas, decía la verdad. Finalmente llegaron a la calle, donde la lluvia torrencial casi ahogaba el sonido de sus pasos. Edward miró a su alrededor, ni un solo vecino a la vista, ni transeúntes que los ayudaran. Todo el lujo, los guardias, las cámaras, nada era inútil contra esta amenaza invisible e íntima. Malik miró el reloj oxidado que llevaba en la muñeca y murmuró: «Necesitamos encontrar un lugar seguro para esperar a que esto pase. Podría buscarte, o llamar a alguien». Edward asintió, con la mente acelerada. Comprendió que acababa de descubrir una amarga verdad: en un mundo de riqueza y poder, la vida puede cambiar en una fracción de segundo. Y no sería su dinero, ni sus guardias, ni su sofisticada protección lo que lo salvaría, sino ese joven sin hogar al que había ignorado 1000 veces. Bajo la lluvia torrencial, desaparecieron en las sombras de las calles desiertas,
cada uno consciente de que esa noche sería el comienzo de un trastorno total en sus vidas. Tras correr bajo la lluvia, Malik condujo a Edward a un callejón estrecho y oscuro donde los edificios parecían inclinarse como para protegerlos. Allí, una pequeña puerta metálica oxidada conducía a un viejo edificio abandonado. Malik la abrió y los dos hombres entraron, empapados y jadeantes. «Está aquí», dijo Malik, secándose el agua de la cara. «No estoy seguro, pero al menos a salvo por ahora». Edward miró a su alrededor. El lugar era diminuto, polvoriento y lleno de cajas vacías, pero por primera vez desde aquella noche, se sintió seguro. Se sentó en un viejo banco, todavía conmocionado por el miedo. «¿Cómo lo supiste?», preguntó con voz temblorosa. «¿Cómo lo viste?». Malik respiró profundamente y comenzó a contar su historia. «Llevo unas semanas en este barrio. Te he estado observando, sin ánimo de hacerte daño, lo juro. Vi a tu esposa actuar de forma extraña, sobre todo esta noche. Cuando puso el líquido en tu vaso, ¿lo entendí? No pensé, solo vine a salvarte». Edward lo miró fijamente, impresionado a pesar de su miedo. Nunca se habría imaginado que la verdad saldría de un joven sin hogar, invisible para todos. «¿Y ahora?», preguntó Edward con voz grave. «Si se entera de que salí, se va a preocupar, o peor aún, intentará encontrarte. Tenemos que ser discretos y encontrar la manera de demostrar lo que hizo», dijo Malik, decidido. Mientras los dos hombres hablaban, Edward sintió que la ira crecía en su interior. La traición de Vanessa era amarga, pero también comprendía que alguien a quien probablemente había ignorado toda su vida le había salvado la vida. La ironía no se le escapó, en un mundo donde el dinero lo compra todo, fue el instinto de un hombre sin hogar lo que marcó la diferencia. Malik observó atentamente a Edward. «Te ayudaré a protegerte, pero debes tener cuidado. Ella es peligrosa y sabe cómo manipular a los demás para lograr sus objetivos». Edward asintió, con el corazón latiéndole con fuerza. Sabía que esta noche era solo el principio. El enfrentamiento con Vanessa era inevitable, y ahora necesitaba un aliado inesperado para sobrevivir y descubrir toda la verdad. En este refugio oscuro y húmedo, nació un vínculo inesperado entre el millonario y el joven sin hogar, el de la supervivencia, la confianza y una batalla silenciosa contra la traición que se había infiltrado en la vida de Edward Sinclair. El refugio improvisado olía a humedad y polvo, pero Edward y Malik estaban concentrados. El miedo dio paso a una silenciosa determinación. Edward, todavía empapado, se sentó sobre una vieja caja de cartón y empezó a pensar en voz alta. «Si me quedo aquí, Vanessa podría darse cuenta de que me fui, y es capaz de cualquier cosa para terminar su plan. Tenemos que actuar rápido». Malik asintió. «Exactamente. Pero necesitamos ser estratégicos. Ella te conoce, conoce tu casa, tu círculo de conocidos, necesitamos pruebas. Sin pruebas, nadie le creerá a una persona sin hogar». Edward levantó la mirada, impresionado por la lucidez de Malik. «Tienes razón. Pero ¿cómo puedo hacerlo? Mi personal me respeta, pero mi esposa es astuta». Malik sonrió levemente. «Vamos a observarla. Conozco algunos lugares seguros donde podemos seguirla discretamente. Y, sobre todo, tendremos que filmar o grabar lo que haga. La verdad debe hablar por sí sola». Los dos hombres establecieron un plan rápido pero preciso. Observación discreta. Se suponía que Edward regrese a la ventana del refugio para monitorear los pasillos y las visitas de Vanessa sin ser notadas. Captura de evidencia. Malik poseía un teléfono con cámara oculta, listo para grabarlo todo. Comportamiento sospechoso. Seguridad. Tuvieron que permanecer ocultos y evitar todo contacto con el personal doméstico, que podría dejarse manipular por Vanessa. Contactando aliados. Edward está considerando amigos de confianza en la policía y los medios de comunicación, pero tuvo que esperemos hasta que tengamos pruebas tangibles. La lluvia arreció afuera, golpeando el metal del refugio con un ritmo ominoso. Edward respiró hondo y comprendió que su vida nunca volvería a ser la misma. «Me cambiaste la vida esta noche, Malik», dijo con sinceridad.
No te conocía, y aún así, me salvaste. Malik miró hacia otro lado, humilde. Solo hago lo correcto. Y ahora es hora de que se haga justicia. A lo lejos, las luces de la casa Sinclair brillaban a través de la lluvia como ojos vigilantes. Vanessa no se dio cuenta de que, por primera vez, alguien observaba cada uno de sus movimientos con tanto cuidado. El acecho silencioso había comenzado. Esta noche, Edward comprendió que la riqueza y el poder no siempre son suficientes para protegerse de la traición, y que a veces, la lealtad y el coraje surgen de los lugares más inesperados. Había anochecido hacía varias horas. Edward y Malik permanecían acurrucados en el escondite, observando la casa Sinclair a través de una pequeña y estrecha ventana. Cada movimiento de Vanessa parecía amplificado por la ansiedad de Edward. «Mira allá», murmuró Malik, señalando la sala. «Toma algo de la cocina y lo pone en un vaso, igual que esta noche». Edward sintió que se le encogía el corazón. La sombra de la traición se hacía tangible. Sacó su teléfono, pero Malik le indicó que fuera discreto. «Todavía no. Necesitamos grabar toda la escena. Si nos apresuramos, podría sospechar». Esperaron pacientemente, cada minuto parecía eterno. Vanessa parecía actuar con una precisión inquietante, revisando cajones y armarios como si estuviera preparando un ritual silencioso. Finalmente, vertió el contenido de una botellita en un vaso y lo colocó sobre la mesa. Malik pulsó discretamente el botón de su teléfono, grabando la escena en vídeo. «Perfecto», suspiró Malik. «Esa es la prueba que necesitábamos». Edward observó el vídeo en la pantalla, incrédulo y furioso. Eso es exactamente lo que temía. Podría haberme matado. Y nunca debe enterarse de que vimos esto, advirtió Malik. Si no, podría destruirlo todo. Para asegurar las pruebas, Malik sugirió transferir el vídeo a una memoria USB que escondieron en el refugio. Luego planearon el siguiente paso: confrontar a Vanessa públicamente o alertar a la policía con pruebas sólidas, pero sin poner en peligro a Edward. Mientras hablaban, un ruido repentino proveniente del callejón los dejó paralizados. Pasos rápidos, voces, alguien se acercaba al refugio. Edward sintió la adrenalina subir, cada segundo contaba. «Tranquila», murmuró Malik. «Necesitamos saber si es ella o alguien cercano a ella». Se acercaron lentamente a la ventana y vieron un vehículo negro detenerse frente a la mansión. Una figura, vestida con un abrigo oscuro, descendió y caminó con paso seguro hacia la casa. «Ya se está moviendo», dijo Edward con voz tensa. «Tenemos que darnos prisa». Esa noche, Edward se dio cuenta de que la batalla por su vida apenas comenzaba. La traición de Vanessa no fue un incidente aislado, fue un plan frío y calculado. Pero gracias a Malik, ahora tenía un aliado dispuesto a hacer lo que fuera para descubrir la verdad. El refugio parecía aún más sofocante esa noche, pero Edward y Malik no podían permitirse el lujo de la fatiga. La lluvia había parado, dando paso a una ligera neblina que envolvía la mansión Sinclair. Cada movimiento dentro era ahora crucial. «Escúchame», dijo Malik con seriedad. «No podemos actuar a la ligera. Tenemos que atraparla con las manos en la masa, pero de tal manera que nadie pueda refutar las pruebas». Edward asintió, con el rostro desencajado por la angustia y la ira. Sabía que debía mantener la calma. Vanessa era astuta, manipuladora, y cualquier paso en falso podía ser fatal. Malik sacó de su bolso una pequeña cámara espía y micrófonos en miniatura. «Vamos a colocar estos dispositivos en tu oficina y en la cocina. Podremos grabar todo lo que haga, sin que sospeche nada». Edward temblaba levemente mientras preparaba el equipo. La tensión en el aire era palpable. Cada gesto parecía tener consecuencias. «¿Y si descubre que nos vigilan?», murmuró Edward, preocupado. «No sabrá nada», respondió Malik. «Pero tenemos que actuar rápido. Ya ha demostrado que puede ser peligrosa». Tras una larga hora de preparación, todo estaba listo. Edward y Malik se retiraron a un rincón seguro del refugio, listos para observar y grabar.
Unos minutos después, Vanessa entró en la oficina, fingiendo buscar documentos, pero en realidad preparó un vaso nuevo, vertiendo algo invisible en él. Esa es nuestra oportunidad, murmuró Malik, activando discretamente la grabación. Edward sintió que la ira crecía en su interior. La evidencia era abrumadora. Vanessa estaba dispuesta a hacer cualquier cosa para dañar a su esposo, y esta vez, él tenía pruebas irrefutables para detenerla. Cuando Vanessa estaba a punto de salir de la oficina, Edward se inclinó hacia Malik. Esta vez la vamos a sorprender. No sabrá lo que le espera. Y en las sombras, los dos aliados observaban con el corazón palpitante, sabiendo que el momento del enfrentamiento se acercaba. Esta noche, la sombra de la traición finalmente se revelaría, y Edward Sinclair recuperaría el control de su vida, gracias a una valentía inesperada que surgió del lugar más inesperado. Pasaron las horas, pero Vanessa no sospechaba nada. Sin embargo, una ligera preocupación empezó a asomar en sus ojos. Su plan parecía perfecto, pero un detalle le intrigaba: su marido no se había comportado como de costumbre esa noche. En el escondite, Edward y Malik observaban cada movimiento a través de la cámara espía instalada en la oficina. Edward, aún temblando de adrenalina, murmuró: «Ella sospecha. Puedo sentirlo». «Sí», respondió Malik, concentrándose. «Sus movimientos son más rápidos y precisos. Está probando su entorno. Si cometemos un error ahora, todo podría fallar». Vanessa regresó a la cocina con paso ligero, mirando a su alrededor. Edward sintió que se le encogía el corazón, cada movimiento confirmaba que estaba calculando a la perfección. No dejaría nada al azar. «Tenemos que estar preparados», susurró Malik. «Si descubre las cámaras o los micrófonos, todo estará perdido». Edward asintió. Su ira ardía, pero sabía que debía controlarla. Tenía que canalizar el miedo y la rabia para transformar esta traición en justicia. Vanessa, por su parte, empezó a notar detalles inusuales: un ligero movimiento de objetos, un brillo extraño en el escritorio, nada concreto, pero suficiente para sembrar dudas. En el refugio, Malik susurró: «Empieza a sospechar algo. Tenemos que actuar ya o encontrará la manera de engañarnos». Edward respiró hondo. Sabía que el enfrentamiento se acercaba, que la verdad saldría a la luz, pero el momento tenía que ser perfecto. Si era demasiado pronto, Vanessa podría escapar o destruir las pruebas; si era demasiado tarde, Edward seguiría siendo presa en su propia casa. Los dos hombres prepararon entonces su estrategia: hacerle creer a Vanessa que todo iba según lo previsto y, al mismo tiempo, consolidar las pruebas para que, en el momento decisivo, no fuera posible ninguna huida. La tensión era intensa. Dentro de la casa Sinclair, la sombra de la traición pesaba, y afuera, en el refugio a oscuras, la luz de la verdad estaba a punto de estallar. Esa noche, Edward se dio cuenta de que ya no era solo un millonario manipulado, sino un hombre dispuesto a retomar el control de su vida, con un aliado proveniente del lugar más inesperado. El amanecer se acercaba, tiñendo el cielo de un resplandor frío y gris. En el refugio, Edward y Malik examinaron las grabaciones. Cada movimiento de Vanessa fue capturado con una precisión inquietante. Edward sintió que una rabia contenida bullía en su interior. Era hora de actuar. «Es ahora o nunca», dijo Malik con expresión seria. Ella empezó a sospechar algo, pero no sabía exactamente qué. Edward asintió. Respiró hondo y murmuró: «Ella pagará por lo que intentó hacerme». Con cuidado, regresaron a la mansión, aprovechando la niebla matutina para pasar desapercibidos. Malik condujo a Edward hasta la puerta trasera, donde sabía que la seguridad era mínima. Cada paso parecía resonar como un tambor en el corazón de Edward. Entraron a la oficina en silencio. Vanessa, concentrada en un expediente, no notó nada. Edward, tembloroso pero decidido, dio un paso al frente y golpeó la mesa con la mano. «Vanessa. Para allá». Ella saltó, sus ojos se abrieron de sorpresa y enojo. «¿Edward? ¿Qué haces aquí?», balbuceó. «Lo sé todo»,
dijo Edward con voz temblorosa pero firme. El veneno, las mentiras, tus intenciones, todo. Vanessa retrocedió en estado de shock, pero su naturaleza calculadora rápidamente tomó el control. ¿Estás loco? ¿Cómo te atreves a acusarme? Edward sacó su teléfono y mostró el vídeo grabado por Malik. Vanessa palideció al ver el contenido, cada gesto, cada acción, documentado e irrefutable. ¿Cómo?, murmuró, con la voz quebrada por el miedo y la agitación. Un amigo inesperado me salvó la vida, dijo Edward, mirando a Malik. Gracias a él, lo sé todo. Y responderás por tus actos. Al darse cuenta de que su plan había fracasado, Vanessa intentó escapar. Pero Malik, rápido y preciso, bloqueó la salida. Edward sintió una fría satisfacción, la mujer que había intentado traicionarlo ahora era impotente ante la verdad y la justicia inminente. Llama a la policía, ordenó Edward, tranquilo pero con autoridad. No se irá sin una explicación. En esa oficina silenciosa, la confrontación había puesto fin a las mentiras. La traición de Vanessa acababa de revelarse, y Edward comprendió que, a veces, los aliados más inesperados pueden cambiar el rumbo de una vida. La policía llegó rápidamente tras la llamada de Edward. Vanessa, aterrorizada, fue escoltada fuera de la mansión. Los agentes tomaron declaración, examinaron las pruebas y confirmaron que el plan de envenenamiento era real y estaba documentado. Edward, de pie en su oficina, sintió una mezcla de alivio y agotamiento. Su mirada se posó en Malik. No sé cómo agradecerte, dijo con la voz llena de gratitud. Simplemente vive tu vida, respondió Malik con sencillez. Asegúrate de que lo que acaba de pasar no haya sido en vano. Vanessa fue detenida. Los investigadores descubrieron rápidamente que había premeditado el envenenamiento y se expusieron sus motivos financieros y personales. Los medios de comunicación, alertados por Edward, comenzaron a informar sobre la historia. Estalló el escándalo, la esposa del millonario había intentado matar a su marido para apoderarse de sus bienes. En las sombras, Malik se mantuvo discreto, prefiriendo desaparecer en la ciudad. Pero para Edward, se había convertido en mucho más que un simple salvador. Era un símbolo de que, a veces, el coraje y la lealtad provienen de quienes más subestimamos. Edward tomó una decisión importante. Nunca más permitiré que la traición entre en mi vida, murmuró. Y me aseguraré de que Malik sea reconocido por lo que hizo. En las semanas siguientes, Edward se dedicó a reconstruir su vida. Reforzó sus protecciones, reevaluó sus relaciones y estableció un nuevo vínculo con Malik, quien se convirtió en su confidente y discreto aliado. La traición de Vanessa había dejado cicatrices, pero también había revelado una verdad esencial: la riqueza no protege contra la traición y el coraje puede surgir de los lugares más inesperados. Los días siguientes fueron intensos para Edward Sinclair. Entre entrevistas con los medios, procesos legales contra Vanessa y la protección de sus bienes, se dio cuenta de que su vida nunca volvería a ser la misma. Cada decisión debía ser cuidadosamente considerada y cada relación reevaluada. Malik, un aliado leal, permaneció a su lado, discreto pero indispensable. Necesitamos proteger sus cuentas y negocios, dijo Malik una noche, mientras revisaba los documentos en el escritorio de Edward. A Vanessa la arrestaron, pero tenía posibles cómplices. Necesitamos evitar cualquier filtración de información y asegurar sus activos. Edward aceptó. Se alertó a abogados y expertos financieros. Malik también se ofreció a revisar el sistema de seguridad digital de la mansión y los negocios, utilizando sus contactos en la industria tecnológica. Nadie podrá entrar o salir de información sensible sin nuestro conocimiento, explicó Malik. Mientras tanto, Edward empezó a pensar en cómo agradecer públicamente a Malik sin ponerlo en peligro ni meterse en problemas. La idea arraigó: podía ofrecerle un trabajo estable y la oportunidad de reconstruir su vida al hombre que lo había salvado. Me salvaste la vida, Malik. Mereces mucho más que mi gratitud, dijo Edward una mañana. Quiero que trabajes conmigo, oficialmente. Malik dudó, pero la mirada sincera de Edward lo convenció. Era más que un trabajo, era una nueva vida, un nuevo comienzo.
La tensión con Vanessa había dado paso a una silenciosa determinación. Edward comprendía que la riqueza y el poder podían proteger, pero que la lealtad y el coraje seguían siendo los verdaderos escudos en un mundo lleno de traiciones. Así, la casa Sinclair, antaño escenario de perfidia, se convirtió en el centro de una reorganización estratégica y de una alianza improbable pero sólida entre el millonario y el joven que había cambiado su vida. El juicio de Vanessa fue rápido y muy publicitado. Las pruebas presentadas por Malik, junto con los testimonios de testigos y documentos, hicieron innegable su culpabilidad. Los jueces la condenaron a varios años de prisión por intento de envenenamiento y traición. Edward Sinclair, aunque conmocionado por la traición de la mujer que amaba, sintió que se le quitaba un gran peso de encima. Había sobrevivido, había recuperado el control de su vida y, sobre todo, había descubierto el valor de la valentía pura y altruista. Malik, ahora empleado oficialmente de Edward, ocupaba una posición estratégica en la seguridad y los asuntos personales del millonario. Pero más allá de su rol profesional, se había convertido en un valioso amigo y consejero, quien cambió el destino de Edward en una sola noche. Una tarde, en el estudio de la mansión, Edward miró la ciudad a través de las inmensas ventanas y dijo: «¿Sabes, Malik, esa noche, pensé que todo estaba perdido. Y, sin embargo, gracias a ti, descubrí una verdad esencial: el coraje y la lealtad no se compran, surgen de los lugares más inesperados». Malik sonrió modestamente. «No es nada, señor. Solo hice lo que tenía que hacer». «No», dijo Edward con firmeza. «Me salvaste la vida. Salvaste a mi familia, mi reputación, mi futuro. Para mí, eso vale más que todo el oro del mundo». En las semanas siguientes, Edward fortaleció sus negocios, mejoró la seguridad de su familia y creó una fundación para ayudar a jóvenes con dificultades, inspirado por el ejemplo de Malik. La traición de Vanessa dejó cicatrices, pero también reveló verdades profundas y alianzas improbables. Para Edward, esta historia fue una lección de vigilancia, gratitud y resiliencia. Para Malik, fue el comienzo de una nueva vida, llena de oportunidades y dignidad restaurada. Y en esta mansión, una vez marcada por el peligro y la traición, la justicia, la amistad y la lealtad finalmente tomaron el lugar que les correspondía, transformando la noche del terror en un renacimiento inesperado de dos vidas unidas para siempre por el coraje y la verdad.